Hola amigas, amigos, buena gente de la tribu astrológica, ¿cómo estáis? Bueno, no tenía pensado hacer ningún vídeo este fin de semana, pero finalmente no quiero que me echéis demasiado en falta y he pensado hacer una pequeña serie de vídeos totalmente anárquicos, desestructurados, en los que os voy a hablar, a los que les he dado el título genérico de Fragmentos del Apocalipsis. Es copiado, no es mío, es una novela de un autor español que se llamaba Torrente Ballester, Gonzalo Torrente Ballester, pero me encanta ese título y como quiero hablaros de prospectiva, del futuro, de la transición de la era de Piscis a la era de Acuario, en fin, de todo lo que se nos está viniendo encima, descrito desde la óptica de la astrología y de alguna manera hacer una prospectiva astrológica de cara al futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí van a ser vídeos bastante cortos porque tampoco quiero aburriros demasiado. Y utilizando material que tengo disperso por aquí y por allá. Entonces, quería empezar hablándoos de cómo esta transición de la era de Piscis a la era de Acuario va a cambiar nuestra percepción del mundo y una de las maneras en que va a cambiar nuestra percepción del mundo es porque va a cambiar nuestra percepción de los planetas. De algún modo todos nuestros planetas, desde el Sol hasta Plutón, al entrar en la era de Acuario, de algún modo es como si todos fueran a un entrenamiento, a un curso, a una universidad, si queréis, y se formasen, como si Acuario les dijese, muy bien, vamos a hacer las cosas que hemos hecho hasta ahora, pero ahora ya con un tinte acuariano. Es decir, Acuario, la era de Acuario, va a, de algún modo, remodelar a los diferentes planetas. Y me diréis, bueno, ¿y cómo va a hacer esto? No lo sé muy bien, perdón, pero sí que os puedo dar algunas indicaciones de lo que ya estamos viendo, ¿no? Si, por ejemplo, porque lógicamente la funcionalidad de los planetas no se va a ver alterada, pero la energía del colectivo va a ir impregnando esta funcionalidad, la va a ir de algún modo derivando, la va a ir desviando de lo que era esa funcionalidad en la era de Piscis, ¿no? Por ejemplo, si tomamos Venus y nos restringimos a lo puramente relacional, pues ahí tenemos todos estos fenómenos, digamos, recientes de las relaciones abiertas, el poliamor, en fin. Es decir, Venus en la era de Acuario va a ser una Venus más acuariana, mucho más abierta, mucho más disponible, que es una Venus que va a gozar mucho más del disfrute del conocimiento, del entendimiento, frente al amor como entrega incondicional de la era de Piscis, la entrega incondicional al otro o a la religión o a lo que fuera, ¿no? O sea que ya vemos aquí que es un amor que va a ser mucho más libre, mucho más abierto, y esto lógicamente lo estamos viendo ya, por mucho que digamos no siempre es lo mismo, las cosas no cambian, es falso. Todo cambia, todo se mueve, nada sigue siendo lo mismo. Entonces, al menos estamos ya hablando de estas cosas en público, estamos empezando a experimentarlas. Todos conocemos personas que las han experimentado, o nosotros mismos también, ¿no? De manera que Venus, ¿no? La Luna es la vivencia de lo íntimo. Entonces, lo estamos ya viendo con los reality shows. La Luna en Acuario de algún modo nos va a llevar a vivir lo íntimo de una forma pública, de cara al público, cara a la galería. Yo diría que los reality shows son la vibración más baja de esta luna, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? De algún modo, la gente que empieza a vivir sus vidas personales de forma absolutamente pública, transparente. Lógicamente, esto les va a llevar a una despersonalización, a una ruptura de la intimidad. Pero, bien, esto es de algún modo una tendencia que va a estar ahí también. Vamos a dejar de vivir las cosas
íntimas, personales, familiares, como algo que, lo que decimos en las familias, lo que pasa en la familia queda en la familia, no sale de casa y tal. Bien, esto, digamos que estas murallas van a irse rompiendo, vamos a ir viviendo lo íntimo cada vez de una forma más abierta, más pública también, ¿no? Bueno, Mercurio, ¿qué decir de Mercurio? Mercurio, que es la comunicación urbi et orbe, Mercurio, el gran chismoso, el correveidile, pero también el alquimista místico del zodíaco, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos las redes sociales, ahí tenemos el hecho de que ahora todos somos brothers, todos somos hermanos, ¿no? A través de nuestra participación en grupos virtuales más o menos extensos, ¿no? Pasamos de algún modo de la plaza del pueblo de la era de Piscis a los gigantescos centros logísticos de las empresas de venta online. Sabemos que Mercurio representa el comercio también y para los que peinamos canas, el comercio, al menos hasta hace unos 20-30 años, se realizaba en las plazas de los pueblos, las plazas cubiertas. Nuestras madres, nuestras abuelas nos decían, vamos a la plaza, y vamos a la plaza. No había centros comerciales, no había, por supuesto, compra online, ¿no? Bien, todo esto va a cambiar, va a ser Mercurio va a ser ya muchísimo más abierto, mucho más amplio, más disponible. El Sol es, de algún modo, a nivel de la astrología mundial, es el prestigio, la autoridad, la identidad, finalmente, con quién nos identificamos. Y estamos ya empezando a ver cómo este Sol pisciano, que de algún modo pues se identificaba con figuras de tipo casi que místico, o más, yo diría, mucho más diluidas, van a ir centrándose en lo acuariano, es decir, por ejemplo, en el prestigio de la ciencia. Es la labor del grupo como centro de atención. Ya no vamos a tener figuras solares individuales, sino que van a ser ya grupos de personas. Va a estar también relacionado con el creciente cuestionamiento de las monarquías, por ejemplo, el cuestionamiento de las élites, de las clases dominantes, sobre todo cuando estas élites, estas clases dominantes hayan sido autonombradas, que es lo que tenemos ahora mismo. Son los hijos de, los nietos de, los amigos de los que se constituyen en élite. En la era de Acuario ya lo solar va a ser algo mucho más, yo diría, objetivo. Vas a tener que ganártelo de algún modo. ¿De acuerdo? Ya el ser va a ser saber, conocer, compartir, contribuir, porque el Sol está ligado al ser, a la sensación de ser. Entonces, esta sensación de ser va a estar ligada a lo que os he dicho: saber, conocer, compartir, contribuir. No el ser de la era pisciana, que estaba ligado al creer. ¿En qué creo? ¿No? Decimos, pues soy cristiano, eso ya te define como persona. Soy judío, soy musulmán. La creencia ya no va a ser la razón de la identidad en el futuro acuariano. Marte. Bien, Marte ya lo estamos viviendo. De algún modo yo creo que las próximas guerras van a ser probablemente las últimas guerras convencionales. Las guerras del futuro van a ser sobre todo ciberguerras. Las guerras, lo que estamos viviendo ahora en Ucrania y todo esto, es ya el final de una época, son los estertores de una época, las guerras por territorio o por posiciones estratégicas. Las guerras ya no van a consistir en la ocupación territorial, ni en guerras santas de religión, sino en la ocupación del aire. Porque Acuario es el aire, es dejar claro quién manda en el aire, es decir, en las ideas, las opiniones,
la ciberguerra, las fake news, etcétera, etcétera. Ahí es donde se van a dirimir verdaderamente las guerras del futuro, ¿no? Bien, en cuanto a Júpiter, de nuevo, yo diría que es muy claro, durante toda la era de Piscis, cuál fue nuestro camino para los grandes viajes, para las grandes exploraciones, para las grandes ampliaciones de conocimiento: el mar. Viajábamos fundamentalmente en barco. Las expansiones, el comercio, las invasiones se realizaban casi todas en barco, ¿no? Entonces, es la era de Piscis. Lógicamente, en la era de Acuario ya la última frontera no es el mar, sino que es el espacio. Por eso estamos ya viendo proyectos de colonización de Marte, de colonización de la Luna, etcétera, etcétera. Proyectos para ver si hay vida en otros planetas, fuera del sistema solar, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esto en cuanto a Júpiter. Saturno es lo que debe de ser. Saturno nos dice qué es lo que debe de ser. Entonces, claro, Saturno en la era de Acuario va a ser una de los lados oscuros, más, yo diría, más desagradables de la era de Acuario, es este Saturno, porque es la dictadura de lo políticamente correcto, frente a la dictadura de lo religiosamente correcto de la época de Piscis. En Piscis, si os dais cuenta, las estructuras de los estados eran una transposición de lo que cada visión religiosa proponía como orden natural, ¿no? El jefe del Estado es una especie de Dios Padre. Y lo vemos claramente hoy todavía, como los estados islámicos, su estructura es religiosa. Pero también nuestros estados teóricamente liberales, occidentales, siguen la jerarquía judeocristiana de una forma, yo diría, es un calco prácticamente, ¿no? Entonces, las estructuras del Estado calcan las estructuras de las diferentes religiones, de las diferentes iglesias. En la era de Piscis, como Piscis es un signo de agua, es un signo mutable, un signo en el que todo se mezcla, el poder humano y el poder divino se han fundido en una única estructura de poder. Lo vemos en muchísimos países, concretamente en los islámicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en nuestros países. En los países que fueron católicos o protestantes, vemos que el Estado y la Iglesia se han fundido en una sola y única estructura. De algún modo, ya con la Revolución Francesa, que es el inicio, los albores, donde surgen las primeras grietas en la era de Piscis y empieza a entrar lo acuariano, ahí ya se empieza a producir la separación Estado-Iglesia. Pero no tenéis más que ver la situación de cualquiera de nuestros países para ver que estamos muy, muy lejos de esa separación todavía, ¿no? Entonces, bien, en la era de Acuario, esta imagen del poder, de las estructuras, ya no será religiosa, no será un calco de lo religioso, no será una simbiosis con lo religioso, sino que va a ser mucho menos jerárquica, va a ser una estructura en red. Lo vemos, el paradigma de lo acuariano es la red internet, que no hay jerarquías, entonces va a ser estructuras mucho más en red. Habrá liderazgos, sin duda, pero serán liderazgos colectivos. El poder político y el poder religioso estarán probablemente rigurosamente separados, ¿no? Y es lo que estamos viendo, es la tendencia. Esto va a llevar probablemente muchos años todavía, quizás muchos de nosotros no lo veamos, pero es a lo que vamos, ¿no? Entonces, Saturno, daos cuenta que es un planeta que es fundamentalmente separativo. Saturno te dice tú aquí, tú allá, cada uno en su sitio, ¿no? En Piscis se ha mostrado como la fe que nos separa a unos de otros, ¿no? Cuando decimos, pues yo soy católico frente a ti que eres protestante, o a ti que eres ateo, o a ti que eres judío, musulmán, lo que sea, la fe nos separa, ¿no? En la era de Piscis. En la era de Acuario, Acuario es un signo fijo, mientras que Piscis es un signo mutable y un signo doble además. Entonces, en la era de Acuario vamos a ir el lado negativo de Saturno también, es que vamos a ir hacia un pensamiento único y va a ser un pensamiento separativo. Va a ser así de claro, a nivel mundial va a haber el pensamiento único acuariano, que es un pensamiento que está
probablemente basado en la doctrina científica, en los hallazgos científicos, en la metodología de la ciencia, pero que de algún modo también va a ser separativo. Vamos a tener los que están dentro del paradigma científico acuariano y los que están fuera, porque Saturno separa, por supuesto, no os penséis que va a dejar de separar en la era de Acuario. Y luego, en cuanto a Urano y Neptuno, solo deciros un pequeño apunte. Urano y Neptuno sabéis que están ligados muy frecuentemente a la locura. Que nadie se asuste, ¿no? El tener un Saturno, o tener un Urano o un Neptuno prominente no significa que uno esté loco, pero sí son transpersonales con una enorme carga psíquica y que cuando no la asimilamos, cuando no la integramos, puede llevarnos a la locura o puede llevarnos a problemas mentales. Y esto es lo interesante, ¿no? Que en la era de Acuario vamos a empezar a de algún modo aceptar esto. Por eso vemos, por ejemplo, que muchos grandes científicos reconocen abiertamente pues, que son autistas o Asperger o esto o lo otro, ¿no? Grandes artistas, ¿no? Estoy pensando en Amy Winehouse, en Billie Eilish, en Greta Thunberg, por ejemplo, no es una artista, pero estoy pensando en figuras muy prominentes que ya hablan públicamente de sus problemas psíquicos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, deja de ser un estigma. Esto es importante. En la era de Acuario, muchos de estos problemas que hasta ahora ocultábamos o tratábamos o de algún modo separábamos a las personas que tenían estos problemas de la sociedad, van a empezar de algún modo a ser aceptados, ¿no? Es decir, la significación de los planetas va a ir cambiando con la era de Acuario. En el próximo vídeo seguiré hablando de esta transición de Piscis a Acuario y de cómo se manifiesta en hechos concretos. Que tengáis una bonita semana. Os dejo aquí abajo el enlace para pedir información, el email para pedir información para el 37 Congreso Ibérico de Astrología, que se celebrará en Málaga el 17, 18 y 19 de junio, y también el enlace con mis cursos, que seáis, no, yo no diría muy felices, porque eso es algo, digamos, que no depende de lo que yo os desee, pero que consigáis un cierto nivel de bienestar esta semana y seguiremos hablando de la era de Acuario. Un abrazo a todas y a todos.